Hola, espero se encuentre muy bien amigos y amigas, y en esta ocasión vamos a ver el tiro parabólico continuando con los temas de la cinematic. El tiro parabólico de entrada consiste en un movimiento que es en dos dimensiones en comparación con los anteriores, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, la caída libre y el tiro vertical, que eran en movimientos en una dimensión. Ahora tenemos un movimiento que es en dos dimensiones, y por eso es que tenemos a la vez que manejar pues los dos ejes de coordenadas para nosotros poder medir la posición, así como la velocidad, aceleración, tiempos, principalmente en este tiro parabólico. Como su nombre también lo dice, la partícula o el cuerpo en movimiento parabólico va a describir básicamente una trayectoria parabólica o en forma de una parábola invertida, que es el efecto que tiene el campo de gravedad sobre objetos que son lanzados hacia enfrente y hacia arriba al mismo tiempo. Entonces vamos a ver sus características principalmente en base a este esquema y con ayuda de los vectores que aquí son fundamentales. De entrada entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a empezar con el eje de las X, o en el eje horizontal tenemos que la partícula en movimiento va a seguir básicamente un movimiento como en el MRU, o sea, un movimiento rectilíneo uniforme, donde recordemos que la principal característica del MRU, entre otras, es que la velocidad es constante. De hecho, es lo que justamente ocurre aquí. Lo que más nos va a interesar aquí es que la velocidad se mantiene constante. Eso es muy importante, porque al mantenerse la velocidad constante, entonces nosotros podríamos ocupar la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento o distancia entre tiempo. De esta manera nosotros podemos utilizar esa relación en un momento dado sobre cualquier punto en la trayectoria de este tiro parabólico. Por otra parte, en el eje vertical tenemos un comportamiento distinto. Como dice aquí, se comporta como si estuviera la partícula en un tiro vertical. Lo mismo que vimos en el tiro vertical se aplicaría aquí. La velocidad con la que sale la partícula será la misma con la que llega. El tiempo que le toma en llegar a su altura máxima sería el mismo tiempo que tarda en caer hacia el punto de partida. La aceleración es constante, ya que otra vez aquí actúa la gravedad, entre otras características que se vieron en ese tema. Si no tienen claro lo que es el tiro vertical, entonces por favor vean ese video antes, que va a aparecer en el enlace que les voy a señalar aquí arriba, y entonces ya puedan tener las bases adecuadas para entender también el tiro parabólico. ¿Sí? Si tú no entendiste el tiro vertical, o no lo tienes dominado, no lo tienes comprendido, pues esto va a ser básicamente imposible que lo podamos entender. Así que entonces vamos a iniciar con el esquema que tenemos aquí de vectores. En color verde tenemos toda la trayectoria parabólica recorrida por un cuerpo o una partícula. Y vean primeramente en rojo, como marcamos en el eje de las X, tengo el vector de velocidad inicial en color negro. Es la velocidad con la que sale disparado, con la que sale lanzado el objeto en forma parabólica. Y la componente en X, bueno, pues es la componente horizontal, evidentemente, de este vector de velocidad inicial. Entonces su componente en X va a ser llamada velocidad inicial en X, V y X. Esta velocidad se mantiene, como dijimos, constante en todo momento. Entonces vean aquí con mucha atención en el dibujo, está en color rojo. La componente en X siempre tendrá el mismo valor, o en términos del vector, de la componente del vector, siempre tendrá el mismo tamaño o la misma magnitud. En todos los puntos que tomemos de la trayectoria parabólica, siempre va a valer lo mismo. Vean cómo se mantiene constante. De hecho, aquí señalo que esta es la componente de la velocidad inicial en X. Aquí este es un vector v1, un momento posterior. Y la componente en X, sin embargo, se mantiene constante. La velocidad 1 en X es igual a la velocidad inicial en X. Luego, para este vector 2, la velocidad inicial en X también coincide con esta componente de v2 en X.
En el punto más alto de la trayectoria, o sea, cuando alcanza su altura máxima, que aquí se puede llamar y máxima, ya que estamos en el eje y, cuando tenemos la altura máxima, en este dibujo es mi tercer vector de velocidad, no existe, como pueden ver, componente vertical, que está en color azul, únicamente existe la horizontal y otra vez vuelve a ser igual que la velocidad inicial en X, de tal forma que ahí nunca va a cambiar. La velocidad del vector 4 en X otra vez corresponde a la original, manteniéndose constante. La velocidad 5 lo mismo, como pueden ver. La velocidad número 6 también va a valer lo mismo que la inicial, eso es en el eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en cuanto al eje Y, por otra parte, es una historia diferente, como vimos en el tiro vertical. Vean aquí en color azul cómo cambia esta componente vertical o la componente en Y del vector de velocidad inicial. Tiene un tamaño máximo al inicio, pero conforme asciende se va reduciendo, va disminuyendo su magnitud. Conforme va subiendo debido a la aceleración de la gravedad, va perdiendo velocidad verticalmente hasta que llega a la altura máxima, donde en ese instante la velocidad en Y, vamos a decir la velocidad 3, pero en Y, pues exactamente vale 0. En ese instante vale 0, no aparece aquí, y después reaparece, pero se invierte de dirección además, ¿no? Primeramente apuntaba hacia arriba, se hace, partiendo de ser grande, se va haciendo pequeña esta componente, pero luego se va a hacer más grande, nada más que apuntando en la dirección o en el sentido contrario, hacia abajo, debido a que ahora esta velocidad va a ser la velocidad en la caída, en diferentes instantes. Aquí, por ejemplo, si yo tomara a esta misma altura, que es lo que hice en el dibujo, la velocidad de la partícula, pero en la caída, su componente en Y es el mismo valor que la componente de la velocidad 2, que apunta hacia arriba, ¿sí? Son del mismo tamaño, pero sentido opuesto, ¿no? La velocidad, en este caso en la velocidad 2 en Y es hacia arriba, la componente de la velocidad 4 en Y pues ahora va hacia abajo, pero son del mismo tamaño siempre y cuando tomemos la misma coordenada en Y o la misma altura. Algo similar hice con la velocidad 5 en mi ejemplo. La velocidad 5 en Y coincide en magnitud con esta velocidad 1 en Y, pero en sentido opuesto otra vez, ¿no? Está hacia arriba y aquí ya va en la caída, entonces apuntaría hacia abajo. Otra vez vean cómo primero va siendo pequeña la componente, aumenta de tamaño y aumenta de tamaño hasta que alcanza su valor máximo. Este valor máximo en la caída es el mismo que la velocidad inicial, por eso anoté que la velocidad de este vector 6 en mi dibujo, la velocidad de ese vector 6 en Y, es igual al menos la velocidad inicial en Y, menos porque el sentido es opuesto. Recuerden las propiedades de vectores de la misma magnitud pero sentido contrario solamente difieren en un signo. Entonces es este vector V y Y, pero con signo negativo por el sentido contrario. Entonces, por eso es que se comporta la partícula en movimiento parabólico verticalmente como un tiro vertical, exactamente como un tiro vertical. La velocidad inicial es la máxima, va disminuyendo hasta que se hace 0, resumiéndoles. Luego va a apuntar hacia abajo, pero haciéndose cada vez mayor, hasta que pues llega a su punto, al punto del mismo nivel, la misma altura desde la cual fue lanzado. Aquí nos interesa de entrada pues obtener parámetros como la altura máxima, cómo calculo la altura máxima en cualquier lanzamiento parabólico, también el alcance horizontal máximo, que también se denomina X máxima, ¿sí? Horizontalmente hacia dónde o hasta dónde llega este proyectil, esta partícula, y también nos va a interesar el tiempo que le toma llegar a su altura máxima o el tiempo de subida, que al igual que en el tiro vertical será el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, para nosotros poder deducir esto, vamos a partir de esta relación que teníamos aquí. Vamos a reescribirla.
¿sí? Puesto que la velocidad es constante, entonces ya sabemos que velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. De aquí voy a despejar el desplazamiento, el tiempo pasa multiplicando y les queda velocidad por tiempo. Ahora esta distancia que voy a calcular como es para el eje de las X, ¿sí? Donde tenemos la velocidad constante, ¿sí? Abrevio constante así, CT. Eso me va a dar el alcance horizontal máximo en este caso. Yo voy a necesitar calcular la velocidad en este eje X, que ya sabemos es constante, y de hecho pues comúnmente se toma la inicial. Así que esta ecuación se va a transformar en distancia, entonces sería mi alcance horizontal máximo del inicio hasta donde llega. X máxima va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero aquí, ¿qué tiempo vamos a tomar? El tiempo que obviamente permanece en el aire. Tiempo que le toma a la partícula o al cuerpo llegar desde el origen, desde donde sale lanzado o disparado, hasta su punto de caída. El tiempo de vuelo, ¿no? O el tiempo total. Pues por aquí tiempo total y velocidad inicial en X, ¿no? Entonces, bueno, también aquí vamos a hacer una observación muy importante. La componente en X de la velocidad inicial, como cualquier vector, la vamos a poder sustituir por su forma trigonométrica. Otro parámetro muy importante que nosotros vamos a conocer en un tiro parabólico es el ángulo que forma el vector de velocidad inicial con la horizontal, con el eje de las X. Entonces, tomando en base ese ángulo, y de acuerdo a lo que ya sabemos de vectores, la velocidad inicial en X, esta velocidad inicial en X, ¿sí? Va a ser igual a la magnitud del vector de velocidad inicial, del cual proviene, multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje de las X, precisamente. Entonces esto lo voy a sustituir por esto. Y tendremos entonces que la velocidad inicial por el coseno del ángulo, multiplicado por el tiempo total de vuelo. El tiempo total de vuelo lo podemos manejar, debido a que esto se comporta igual que el tiro vertical, tiene la simetría en el tiempo. El mismo tiempo que le toma llegar al punto más alto es el mismo tiempo que le toma en caer. ¿Sí? Entonces también el tiempo total lo puedo tomar como 2 veces el tiempo de subida, ¿sí? Porque este tiempo de subida lo calculamos o lo dedujimos cuando vimos este tema en el video anterior de Cinematic. En el tiro vertical dedujimos la fórmula para el tiempo de subida precisamente. Entonces por eso es que tengo que echar mano de ese tema, recordar o tener a la mano mi fórmula y la vamos a emplear en este caso. Esto lo dejamos igual. Luego 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí? El 2 lo voy a dejar fuera del paréntesis para poner aquí el tiempo de subida. ¿Y cuál es la fórmula que vimos del tiempo de subida? Bueno, en el tema del tiro vertical, ¿sí? Vimos que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Únicamente nos quedaba esto, velocidad inicial con la que se lanza el objeto entre la gravedad. En este caso, como estamos haciendo nosotros un cálculo que está basado en el eje de las X, ¿sí? Aquí está X máxima, entonces esta velocidad inicial hay que especificar, puede ser de X o puede ser de Y. Ahorita estamos trabajando en X, entonces ahora es velocidad inicial específicamente que lleva en X, que es constante, y que a su vez ya vimos que nos da esta componente. Entonces esta velocidad inicial en X, aquí está, es igual otra vez a la velocidad inicial
la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y esta expresión y esta pues son, como pueden ver, es la misma, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener nosotros aquí, y aquí me está faltando, dividido entre la gravedad, ¿no? Entre G, que es la gravedad. Vamos a multiplicar estos factores para obtener la fórmula del alcance horizontal máximo. Entonces es aquí velocidad, bueno, esto por esto mismo sería 2 veces velocidad inicial por el coseno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado, sobre la gravedad, todo entre la gravedad. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. La velocidad inicial es constante. Sí, entonces aquí hago una corrección, me disculpo de antemano por mi desconcentración. Es la velocidad inicial en Y, no en X. Explico por qué. La velocidad inicial en Y la estamos tomando, bueno, esta fórmula la viene del tiro vertical. ¿Y el tiro vertical dónde se está dando? Solamente en el eje Y, no en el eje de las X. Entonces era un error conceptual lo que yo estaba haciendo. Mil disculpas, por favor. Vamos a corregir. Entonces, a partir de aquí, la velocidad inicial en Y, en términos de la componente trigonométrica, recuerden, eso es de vectores, pues va a ser en lugar del coseno con el seno. Entonces es la magnitud igual, magnitud del vector de velocidad inicial, el tamaño de la velocidad inicial, multiplicado por el seno del ángulo, que forma con el eje de las X, y dividido entre la gravedad. Bien, entonces ahora vamos a volver a multiplicar. Vamos a hacer una agrupación conveniente para deducir la fórmula final del alcance horizontal máximo. Entonces voy a multiplicar primero velocidad inicial por velocidad inicial, que de acuerdo al álgebra vamos a obtener que es velocidad inicial al cuadrado. Y luego voy a agrupar el 2 con la función seno por el coseno. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, entonces lo hago de esta forma conveniente, como ahorita van a ver, porque de hecho se va a emplear una identidad trigonométrica. Todo esto dividido entre el denominador, que es la gravedad. Y ahora viene la identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica empleada aquí es una del ángulo doble. Resulta que 2 veces el seno por el coseno es equivalente al seno de 2 veces el mismo ángulo. ¿Sí? Eso es una identidad, repito. Puede ser que ya la ubiquen ustedes. Si no es así, bueno, pues tenemos que tener eso de matemáticas, pues claro, a estas alturas de la cuestión trigonométrica. Así entonces, la fórmula para el alcance horizontal máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado únicamente por el seno de 2 veces el ángulo y dividido todo entre la gravedad. De esta forma ya tengo la fórmula, ya la dedujimos para el alcance horizontal máximo. Esta distancia de aquí hacia el punto donde cae de nuevo en la superficie. Vamos ahora con el siguiente parámetro, que es la Y máxima, la altura máxima. ¿Cómo vamos a obtener la altura máxima? Directamente de la fórmula que vimos en el tiro vertical justamente. En el tiro vertical nosotros vimos que h máxima, la altura máxima que alcanza un objeto, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Eso fue lo que vimos en ese tema y es lo que se maneja para calcular la altura máxima. Así que aquí en vez de h máxima, bueno, voy a poner en vez del h la y, que es lo más común, manejarlo con el eje de las y's. Y máxima es igual
a velocidad inicial, ¿verdad? Pero dijimos que como estoy estudiando un tiro vertical y eso solo es en el eje Y, la velocidad inicial igualmente es en el eje Y, al igual que aquí. Entonces velocidad inicial en Y, pues es esta componente igual, velocidad inicial por el seno del ángulo. Aquí me dice la fórmula, esto estaría elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Sí, ya comúnmente lo que se suele hacer aquí es, bueno, podemos dejarla así, o elevar al cuadrado tanto la velocidad inicial como el seno. Yo considero que para fines de cálculo lo podemos dejar así sin ningún problema. Es a veces hasta más rápido hacer esa sustitución ya cuando te piden un cálculo en tu examen o estés haciendo ejercicios o tu tarea. Por último, en este video vamos a analizar otro parámetro muy importante que es el tiempo de subida. Sí, el tiempo, bueno, aquí ya lo tenemos, el tiempo de subida dado por esta relación. Únicamente igual que tengo que hacer, muy sencillo, sustituir B y Y, que es esto, entre la gravedad. Bueno, realmente quedaría esto que está en el paréntesis. Entonces el tiempo de subida, ¿sí? Recuerden que es lo mismo que el tiempo de bajada, es igual a la velocidad inicial en Y por el seno del ángulo y dividido también entre la gravedad. Y ya tenemos la fórmula que usamos en tiro parabólico para el tiempo de subida, la altura máxima y el alcance horizontal máximo. ¿De acuerdo? Para el siguiente tutorial entonces lo que vamos a ver de entrada pues son problemas de aplicación sobre estas fórmulas, que más que nada quiero ilustrarles el cálculo, el procedimiento, la forma en cómo se tiene que llevar a cabo esto, incluso sin calculadora, porque sobre todo para los exámenes de admisión pues no se les permite el uso de la calculadora, por lo tanto ahí estaré dando consejos de cálculo y cómo determinar estas funciones trigonométricas sin la calculadora, el orden y pues ejemplificar algunas situaciones, ¿no? Más que nada que caracterizan también al tiro parabólico. Así que pues de momento aquí terminamos con este tutorial de la parte teórica de lo en qué consiste el tiro parabólico, y esto igualmente pues será útil posteriormente en otros temas como lo es el tiro horizontal y problemas que están relacionados con ese tiro o proyección horizontal, que vienen mucho también en los exámenes. Sobre todo el examen de Politécnico maneja bastante ese tipo de problemas. Entonces este video también nos será útil para cuando abordemos ese tema. En el caso del examen de UNAM o también de UAM, comúnmente pues sí les manejan mucho estos parámetros directamente. En ellos, nada más para finalizar les comento, tienen como variables constantes estas tres, que tú tienes que conocer la velocidad inicial. Vean, la velocidad inicial es común a las tres fórmulas. Te deben proporcionar la magnitud o el tamaño de la velocidad inicial. Y la dirección pues, te la va a dar el ángulo, que también lo consideran las tres fórmulas. Así que sin más por el momento, estaremos entonces viéndonos el próximo video. Hasta la próxima.